Paulino, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andas? Te iba a decir buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, qué buen día. Buen día, buenas noches, más los o días menos. son complicados. Son largos los días. ¿Cómo va eso? ¿Lograste comprar? ¿Qué intensidad? No. ¿Comprar No, qué? Dólares. No. No logró comprar nadie dólares en Argentina. A ver, se cayeron las páginas, hubo que rediseñar, eso no me preocupa tanto. El paralelo emergió con algún precio ahí relativo ¿Vos bajo. crees que el blue es un dólar de referencia? Para ciertas cosas sí, para la mente del argentino medio, si el dólar blue se te va mañana, no, pero en 2 meses a 180. Porque de hecho Te pregunto esto porque Martín Guzmán acaba de hacer declaraciones después del día de las fuertes restricciones cambiarias, señalando, diciendo que no observa, dijo el ministro de Economía, que después podemos ver si efectivamente todo el equipo económico del gobierno está o no mancomunado. Algunos dicen sí, otros dicen que no. Dijo que el gobierno no observa el dólar paralelo como un parámetro en términos de inflación y que el dólar blue no es un tipo de cambio de referencia para los precios. ¿Me dijo recién? De Pablo, Santangelo, cualquiera que hables, que son los que hablamos hace un ratito, todo el mundo te dice parcialmente cierto, parcialmente incierto. Tomá la parte que vos quieras. Porque el dólar paralelo estaba a 130 hasta ayer. ¿A dónde fue el dólar oficial para la gente que puede comprar los $200 con todas las restricciones adicionales que le impusieron ayer a cuenta del 35 de ganancia, a 130? Entonces, en realidad te está fijando una referencia, te está pasando por arriba, digamos. ¿Cuántos acceden a 78 o 80 de dólar oficial? Los importadores, cada vez con menos capacidad. A las automotrices le dijiste 50% de lo que importaban no pueden importarlo. A las que no fabrican en la Argentina le dijeron ustedes no pueden importar nada. Hoy pisaron los precios de los productos importados, muchos porque no saben a qué precio van a tener que reponer. Y encima el sector privado le está diciendo, y el que tenga deuda, el que tenga que sacar dólares de la Argentina para pagar la inversión de algún capital, para pagar una deuda contraída, etcétera, le vamos a dar 40%, pero el resto lo tiene que reestructurar, refinanciar a 2 años, de manera tal de que los dólares no signifiquen que estemos poniéndolos al servicio de pagar esas deudas, sino de lo que el aparato productivo requiere, que son las importaciones de bienes intermedios, bienes primarios. Bueno, eso va de la mano con la para frase, producir un producto con la final. frase de Alberto Fernández, ¿no? Que fue como la frase del día: los dólares no son para guardarlos, ¿sí? Los dólares son para... Mirá la declaración jurada de todo el gabinete de Alberto Fernández. Son para producir. Está bien, mirá la declaración jurada del gabinete de Alberto Fernández. ¿Atesoran en dólares? Todos. Pero es descriptivo, digamos. ¿Estuviste como... hurgando ahí, Paulina? ¿Estuviste hurgando? Son públicas. Sí, claro que son públicas. Y no está mal. No, Nunca las claro, objeté, ni antes ni después. Por eso la declaración de hoy del presidente generó, digamos, cierto revuelo, porque algunos se preguntan... Yo tengo una pregunta. ¿Los dólares son para los que el que los pueda obtener haga lo que quiera con los dólares? De todas maneras, se entiende, creo, lo que está planteando Alberto Fernández, que tiene que ver con hacer un guiño a la industria nacional, hacer un guiño a un proyecto más productivista y no tan especulador como él cree o como algún sector del gobierno cree fue el gobierno de Mauricio Macri. Pero a ver, sacá Macri. Vos ayudás a la producción y vos ayudás a las empresas y a la industria con una macroeconomía ordenada, con un programa económico sostenible, con una economía con baja inflación, con incentivos a la inversión, pocos impuestos y básicamente con la creación de puestos de trabajo genuino a partir de una estabilidad macroeconómica que te da el tiempo y por sobre todas las cosas la credibilidad que vos podés imprimir a la dinámica económica y la confianza que vos generás. Hablando, cero, porque Alberto Fernández el año pasado en campaña dijo, el cepo es algo que no puede estar. Lo dijo, busquen los audios, si los tienen ahí, qué sé yo. Es como, ponía la puerta giratoria. De la puerta giratoria con una piedra que obstaculiza el giro de la puerta. Cuando habló en el foro de Clarín, cuando dio entrevistas en privado, ¿qué está haciendo? Reforzando el cepo. Entonces, ¿qué Alberto Fernández es creíble? Este es el problema. La credibilidad en la Argentina está hecha triza, está hecha pelota. Yo te hago una pregunta. Vos tenés 1.000 pesos, ¿qué haces? ¿Los guardás o los gastás? Y vos tenés 100 dólares, ¿qué haces? ¿Los ahorrás o los gastás? Y los ahorrás. ¿Por qué? Porque el dólar que va... El problema, con tu dólar vas a comprar más cosas en 2 meses. El problema es con el tus dólar pesos o el vas a peso. comprar menos. ¿El dólar o el peso? La política económica, el país, bueno, la falta de confianza, que no es adjudicable a Alberto Fernández excluyentemente, ni mucho menos. Argentina dinamitó... ¿Viene Milei? Viene Milei en un ratito. Extraordinario. Está llegando. Tengo un desafío con Milei, ¿eh? ¿Cuál?
Tengo un desafío periodístico. Ah, bueno, no, si es periodístico. Creo que está. pará. Escúchame. Tengo un desafío periodístico que es tratar de hacer una nota tranquila, escuchándolo, sin que grite, sin que eleve la voz. Bueno, genial. Que trate de desplegar todo La su sabiduría. conocimiento. Sabe mucho, Milei. Obvio. Todo su conocimiento, incluso de historia económica. Bueno, escúchame, pará. Déjame terminar esto. Dinamitó 5 monedas, 5 denominaciones de moneda. Hemos devaluado sistemáticamente. Entramos en default de manera sistemática cada 10, 15, 20 años. ¿Vos pensás que un dólar, un peso, era la paridad cambiaria hace 20 años en la Argentina? Sí. Hoy son 130 pesos un dólar. 130 Pasaron 20 años. Te hago un desafío yo. Buscá y mañana traete qué país tuvo tamaño de descalabro en su moneda, salvo excepciones, caso Venezuela. Eso no se explica. Compará con la región, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil. Te fuiste a la convertibilidad y volviste. Vos adjudicás a todos los gobiernos que pasaron esa falta de confianza y credibilidad sobre la moneda argentina. No, no, lo que estoy diciendo es describiendo es que en la Argentina, la credibilidad en la moneda no ha sido nuestro factor, no ha sido una reserva de valor la moneda. No es una reserva de valor, no cumple uno de los objetivos centrales. ¿Por qué te vas al dólar, al euro, al oro, te refugias en esto? Esto tiene valor dólar, entonces esto lo podés comprar hoy, lo podés atesorar. El tipo que vende un insumo para la construcción, que explotaron las ventas, por ahí no construía, no puede, está cerrada. Sí, está ¿Pero qué hacía? Copiaba. ¿Por qué? Porque estaba pagando el dólar a 80. Ese dólar que ya no existía, ¿se entiende? Y ahora ese tipo se da vuelta, el que lo vendió, y no sabe cómo copiar o reponer lo que ya vendió, ni a qué precio, porque el importador está solicitando los dólares y no a todos le dan. Entonces, este es un problema que es una osadía de mi parte, siendo politólogo, teniendo economistas acá con vos, pero quiero decir, esto es lo que está pasando y entonces lo que hay que reconstruir es la confianza. Ahora, en medio de todo esto, la política sí es asertiva, contundente, muy veloz, implacable en otros aspectos. Lo que pasó en el Senado. 41-0, se va a la oposición y la vicepresidenta, donde no hay un presidente dominante en la Argentina, una vicepresidenta así omnipresente, abocada a sus propias cuestiones, logra hoy implacablemente apartar a 3 de los 10 jueces que estaban revisando sus traslados bajo la gestión de Macri, a 7 que no intervinieron en ninguna causa de Cristina, ni potencialmente podían intervenir en causa de ella, los valida, no los vuelve a su lugar de origen, y a los 3, 2 de los cuales confirmaron semiplena prueba de culpabilidad de Cristina a través de procesamientos que ratificaron, que luego fueron ratificados por instancias superiores inclusive, Bertuzzi y Bruglia, los aparta, los eyecta de Comodoro Pi con la decisión de hoy, y a Castelli, que es uno de los jueces en el Tribunal Federal 7, que en perspectiva tendría que juzgar en la causa Cuadernos, también lo eyecta. ¿A qué te referís con los eyecta? Los saca de Comodoro Pi, los saca de los tribunales, los manda a los tribunales originales. ¿Quién los había puesto en Comodoro Pi? Los había validado en los traslados Macri, y en particular los de Bertuzzi y Bruglia, con acordada de la Corte. Lo que están haciendo es volviendo a sus lugares de origen, sí. Y esa es un poco la discusión. No, porque ahí hace jaque mate la expresidenta. ¿Otra vez? ¿Por qué hace jaque mate si lo logra y la Corte no lo frena? Porque no solo desplaza a los jueces que la incriminan. O sea que tienen causa... Causa que la incriminan, Hay ¿no? 2 que ya sentenciaron en su contra en muchas de las causas que tuvieron que revisar, Bertuzzi y Bruglia. Pero Castelli está a punto de la causa ir a juicio oral, Cuadernos, es uno de los 3 integrantes del Tribunal Oral Federal 7 que la va a juzgar. ¿Podría Cristina, a partir de esto, lo que decía Gabriel Diesi hoy, ir por la nulidad de lo actuado por Bertuzzi y Bruglia? Porque si no son jueces originarios, tomaron decisiones en un tribunal que el Senado luego invalida como lugar de ejecución de decisiones, por lo cual lo aparta. ¿Por qué sería jaque mate? Porque tal vez está buscando las nulidades que le permitan que esos procesamientos sean revisados y tener otra conducta judicial para sus múltiples procesamientos. Esto es descriptivo, que nadie se enoje. Así como no hay duda que en el macrismo hubo impericia, inoperancia, voluntarismo explícito que terminó por ponerse de sombrero la economía, multiplicando por 4 el tipo de cambio, generando un endeudamiento argentino en corto tiempo
muy alto, dinamitando la confianza eventual que pudo haber generado en el primer tramo de gobierno Macri, etcétera, también acá hay una observación que el mundo económico hace respecto a las urgencias y para lo cual la política trabaja de manera implacable y qué otras cosas la política no La está otra viendo. discusión del día creo que pasa por otra vez en la Argentina, y acá yo quiero detenerme un poco, se vuelve a hablar de la discusión sobre la meritocracia. Yo te escuché hoy hablando del tema. ¿Sabes qué? Voy a cometer un sincericidio en televisión. A ver. Yo realmente no entiendo bien la discusión, el debate respecto a la meritocracia. Escuché a algunos referentes, lo escuché a López Murphy hablar de meritocracia, lo escuché al presidente incluso hablar de meritocracia, escuché que el presidente se queja porque dice que los medios, obsesión, ¿no? El tema de los medios son una obsesión, el gobierno le sacan de contexto lo que él dice supuestamente sobre la meritocracia, y yo no entiendo la discusión que en la Argentina se da respecto al tema de la meritocracia. Díganme, ingenuo, ignorante, lo que sea. No entiendo qué se discute cuando se discute el tema meritocracia, porque yo creo que si uno escarba un poquitito en el debate respecto al tema de la meritocracia, a ver, supongamos que nosotros trazamos el ejemplo de meritocracia en un aula, digamos, de alumnos. Entonces suponemos que aquel que no estudia no tiene que aprobar. Y aquel que estudia y se esfuerza tiene que sacarse una buena nota. ¿Esa es la discusión de la meritocracia? Digo, por ponerla en una suerte de metáfora dentro de un aula. ¿La Argentina realmente está discutiendo eso? Porque cuando vos indagás un poquitito qué es lo que tratan de discutir o de debatir a propósito del tema meritocracia, hay algún sector que te dice, pará, vos sabés si todos esos alumnos lograron estudiar con luz eléctrica, o alguno estudió con luz, otro estudió con vela. Es decir, son como dos discusiones completamente distintas. Una tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que yo no creo que nadie haya, que no haya nadie que discuta que la Argentina tiene que tener igualdad de oportunidades. Y mezclan, digo, yo creo que es una falsa discusión. Está bien el punto, logré comprenderlo perfectamente. Probablemente como todo lo discutimos, como lo discutimos en la Argentina, hasta sea un estropicio haberlo hecho del modo que lo hicimos. Está bien. La Argentina no tiene criterios de igualdad de oportunidades, está claro. Está clarísimo eso. Y está claro también que tampoco la meritocracia está haciendo que los ascensos, los lugares de privilegio, etcétera, sean ocupados por aquellos que más saben, que más conocen y demás. Pero para ahí, Paulino, ¿no son dos discusiones distintas? Sí. O sea, necesitamos lo uno para tener lo otro, más puro, más sano. Coincidimos que un pibe o una piba de un pueblo lejano de la capital federal o de las grandes capitales tiene, empieza en desventaja respecto a otro, lo que no quiere decir que después triunfe el que menos se esfuerza, o que aplaudamos que triunfe el más vivo. Yo creo que la discusión no es entre la Argentina de los vivos y la Argentina de los que se esfuerzan. Está bien, pero ahí tenés un Estado que tiene que garantizar las dos cosas. La igualdad de oportunidades, poniendo a todos la perspectiva y la posibilidad de, y por otro lado, que todo el instrumental y la batería de decisiones administrativas y demás que el Estado tiene sea para beneficiar al mejor, al más apto y demás, que todo sea por concurso y oposición, que lleguen los mejores, que rindan sus exámenes, en la justicia, en la carrera administrativa, una verdadera carrera administrativa, en términos de la burocracia bien entendida del Estado, no el amiguismo permanente de pero, que Paulino, ¿se puede ser mejor partiendo de 200 metros atrás que otro? Digo, ¿no es muy desigual la carrera? Bueno, ahí sí ya entonces se mezcla, porque entonces con ese criterio yo pongo a mi hija a cobrar un sueldo del Estado porque yo tengo el cargo y es en el que más confío, pero no le doy el lugar al que más sabe. Yo te entiendo, y entonces ¿qué hacemos? Yo creo que son dos Ponemos discusiones como distintas. rector de una universidad alguien que no terminó porque no tuvo la posibilidad de estudiar. Bueno. No. Ponemos como rector de una universidad que el que concursó y está en capacidad y es idóneo para el cargo. Perfecto. Pero esa idoneidad tiene que ver o tiene que partir, digamos, de un lugar similar. Si Bueno, hay una para persona... eso está el Estado.
Bueno, pero no. Para proveer cloaca, No agua está. potable, la infraestructura necesaria, las mejores condiciones de vida, la accesibilidad a la justicia, a los bienes más indispensables, al hogar propio. Está en la Constitución. Bueno, hay que leerla, hay que hacerla cumplir, que es más difícil, hay que tener mucha gestión y en el mundo también se discute. Paulino, gracias. Facu, enorme Empezamos placer. con este 4 días. Gracias, Paulino. Gracias, que nos hemos quedado un rato largo discutiendo y debatiendo. En minutos, ¿sí? Javier Milei, acá en vivo en los estudios de A24, está Fausto Potorno, ya se prepara Spielman. Fausto, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Facundo? ¿Querés sumarte con alguna mirada de lo que acabamos de discutir recién? Para mí está muy bien la discusión como la estaban planteando ustedes. Son dos cuestiones ¿No completamente son dos diferentes. cosas distintas? La- Digo, en este país se discute la meritocracia junto a la, a la oportunidad a la igualdad de oportunidades, como si fuese lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo. No, pero más, nadie está hablando de resultados finales. Incluso dos personas que estudian en el mismo pueblo, sin luz, etcétera. Obviamente el mérito es exclusivamente el esfuerzo que vos hiciste, el trabajo que vos hiciste. Eso es lo que se está tratando de premiar. Entiendo también que la igualdad de oportunidades nunca va a ser perfecta, no existe esa cosa. Todos somos diferentes y todos tenemos diferencias, pero vamos al caso de la educación hoy en Argentina. Hoy, con la pandemia, se garantizó la igualdad de oportunidades hoy con la... Y no. Y no. ¿No? Entonces, estamos buscando ese tema, tratando de que la gente con menos recursos o menos posibilidades pueda llegar. Y mira, en general vas a encontrar más esfuerzo en el sector privado, haciendo esas cosas en las universidades privadas, tratando de dar que en el Estado. Y ojo, digo, está bien eso, pero tenemos que estimular, tratar de ayudar a la gente a dar lo mejor de sí. Y eso es el mérito, dar lo mejor de uno. Y vos tenés que tratar de ayudar, entonces me parece que está bien la discusión. Pero Son uno dos puede dar lo mejor de uno cuando tiene todas las condiciones en la cubiertas. en la condición que sea, siempre uno puede dar lo mejor de uno. Obviamente si empezás de 200, bueno, Y pero ahí está la discusión. pero no, Fausto. pero eso es, el punto de llegada no es el punto, sino el mérito. No, pero pará, el punto de partida es el punto. Porque No, si por vos eso te partís de que vivís en una ciudad que tiene cloacas, que tiene todas las calles, y esto no es en contra de los porteños, vivo acá, nací acá, o vivís en un lugar que para movilizarte a una universidad tenés que hacer 300 kilómetros, ya de por sí partís con una Bueno, desigualdad. está bien, pero entonces Lo que no quiere decir que después cuando vos llegues, porque yo vengo de un pueblo que tenía la universidad a 300 kilómetros, me tiro a chanta, soy el más vago y pretendo ahora que digo, se... no estás mirando el punto final, por eso me refiero al punto final. Si vos decís, mira, este llegó más lejos porque empezó más arriba, bueno, pero los dos estudiaron, los dos hicieron el esfuerzo, ahí podemos discutir. Pero está claro que son dos cuestiones diferentes. El mérito es valiosísimo, es más, es lo más valioso de una sociedad. Te voy a decir, el mérito es lo más valioso de una sociedad porque es el esfuerzo y el trabajo que le pone la gente, el amor que la gente le pone a las cosas. El tipo que levanta una empresa, el tipo que... Incluso hay gente que levanta un kiosco, hay gente que levanta una multinacional. ¿Está bien? O hay gente que simplemente es una gran carrera académica. Lo que sea. Es lo más valioso que una persona está aportando, que es su vida, su tiempo, su esfuerzo en a construir algo. Eso es el mérito, eso es lo más valioso de todos. Entonces, por eso digo, la discusión me parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es el mérito. El mérito es lo más valioso que una persona le está dando a la sociedad. Y eso tiene que valer. Entonces no podés decirme que eso no vale. Pero la sociedad, para que vos des ese mérito, te tiene que devolver una igualdad. Pero igual eso va en cualquier caso. Incluso para la gente de pocos recursos que no tuvo la capacidad de estudiar y que trabaja, pongámosle de albañil. Esa persona, el mejor albañil, puede convertirse en el mejor albañil de todos, ¿no? Y eso es valioso. Entonces, y eso es el mérito. Eso es el mérito, más allá del punto de partida. Después está la otra discusión del punto de partida. Te saco la discusión 2 minutos, te hago 2 de economía y te agradezco que hayas venido, Fausto. ¿Qué mirada tenés de esto, de lo que pasó en las últimas horas? A ver, no entiendo el sentido de eso. ¿Vos crees que... ¿Entendés el sentido de la restricción? ¿Cuál es el sentido de la restricción realmente? A esta altura del partido. Entiendo cuando Macri puso el Que cepo, no se te vayan tantos dólares. pero ¿los vas a solucionar o lo estás escondiendo bajo la alfombra y en algún Eso me momento... lo tenés que decir vos. bueno. ¿Van a parar la compra de los 200 dólares? ¿O Te la lo pongo gente de va esta a comprar los 200 menos Netflix, los 200 menos Spotify? Es un lío, pero ponete de esta manera. Cuando Macri puso el cepo al final, estaba claro para qué lo hacía. Para llegar al final del gobierno y tratar de estabilizar todo. Este gobierno está al principio, está al final de la pandemia. Vos sabés que el cepo cambiario no te genera reservas, vas a seguir perdiendo reservas, hasta que el mercado le encuentre la vuelta a cómo, bueno, ahora no comprará dólares, comprará Netflix, comprará autos. En algún momento vas a empezar a volver a perder reservas. ¿Y qué vas a hacer después?
¿Cuál es el siguiente plan? El otro tema es, hiciste mucho daño, estás haciendo mucho daño a la actividad económica en el mediano y largo plazo. Vos no podés mandar a las empresas a defaultear la deuda porque vos te faltan dólares y de un día para el otro. Expliquémoslo ahí, en un minutito nos paramos. Una empresa, una pyme, supongamos, para no pensar en las grandes empresas, que por ahí compró una máquina, la compró a $1.000, la compró con un crédito, tiene que devolver la plata y el Estado lo que le está diciendo de los $1.000, devolvé 400 al precio del dólar oficial y los otros 600, Arreglate con tu acreedor. Es más, fíjate con el acreedor. bueno, y en algunos casos, en 15 días, fíjate. Yo me tardé 9 meses en reestructurar la deuda, pero vos tenés 15 días. Porque le están pidiendo a los que tengan vencimientos antes del 30 de octubre, Sí. tiene que presentarle el plan ¿Qué financiero hace en al ese 30 de caso un septiembre. privado, Fausto? Y se va a sentar con el acreedor y le dice, arreglemos algo. Bueno, Realmente ese acreedor no es de acá. no, de acá no, es exclusivamente para deuda externa. Por eso te digo, se va a sentar, va a hacer un Zoom, va a llamar a Estados Unidos, a Francia, a donde traiga lo que haya comprado y le va a tener que explicar Lo inexplicable. Lo inexplicable. Lo inexplicable. Si vos hablas con un tipo... con la posibilidad de que nunca más le venda una máquina. Obvio, olvídate. Olvídate, el crédito se corta para las multinacionales, para las empresas que exportan, para las empresas que toman crédito. Se cortó, chao, esto es la última. Entonces, vas a castigar la entrada de capital. Ya, a ver, más allá de que nadie va a entrar capitales con el cepo cambiario, venderlo a 76, porque además vos pensás en una empresa extranjera que quiere meter dólares en Argentina, hoy con esta medida, no puede hacerlo con el contado con liqui. O sea, que lo tiene que hacer al oficial. Claro. Y si se arrepiente y quiere sacarlo, lo tiene que sacar al contado con liqui. O sea, que es ridículo. ¿no? Es ridículo. Es perder plata de movida. Así que lo que estás haciendo es garantizando que las empresas no inviertan en Argentina por un buen tiempo. Fausto, querido, gracias. Gracias De por nada. estar siempre que te llamamos. Gracias. No, Fausto nada. Spotorno. Los títulos de Spillman esta noche, que ni los saluda. Spillman no sé dónde está, estoy perdido. Acá estoy está. acá, no me pierda, no me ¿Cómo le pierda, va acá, Spillman? lo ¿Cómo anda? controlo Le muy han bien. dado de escritorio gigante. Me a dieron usted un gran hoy. escritorio para poder desplegar mis alcoholes en gel, Bueno. así que esa A es la ver, idea. yo quiero pararme un minutito, ya hablamos de economía, ya está entrando Javier Milei, voy a tomarme un rato largo para hablar con Uy, Milei, que tiene le una carpeta, agradecemos. lo estoy viendo con carpetas con números, Facundo. Ya está, ya Mirá, está, Milei, ya mirá está cómo llegando. vino, mirá cómo vino, lo estoy Ya se viendo está acá. sentando. Gracias, Vino enojado Milei, además, ¿Qué Gracias, tal? Javier. Un gusto Ahora enorme. voy con vos. ¿Me vas a contar en un rato, Spillman, qué hablaron hoy los jefes de gabinete de cara a la extensión o no de la próxima cuarentena? La primera pregunta que te hago es por sí o por no. ¿Extienden la cuarentena a partir del domingo? Se extiende la cuarentena a partir del domingo y el viernes es altamente probable que haya una cumbre entre Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández. Cumbre. Primer dato. Cumbre En Olivos. post-lío de la coparticipación, ¿no? De hecho, hoy, que les voy a contar algunos detalles, fue la primera reunión de funcionarios nacionales y porteños después de la disputa por la Hágame coparticipación así. y del anuncio. ¿El clima era así o...? Por los ¿Cómo factores era el que clima? intervinieron, te digo, era, pongámoslo, Ahí. medio tirando para arriba. No se No, medio juega- tirando para arriba. No se juega nunca, Spillman. No. A ver, por los actores que había, yo le digo, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete Sí. Felipe Miguel y Carlos Bianco, digamos que el clima no era malo, tienen buena relación personal, sobre todo Felipe Miguel y Santiago Cafiero, pero Bianco, por supuesto, con Santiago Cafiero, pero Bianco también con Miguel, o sea, la sintonía entre ellos tres generalmente suele ser buena en todas las reuniones que han tenido, y además la orden de Horacio Rodríguez Larreta, Facundo, fue no ir a pelearse. Es decir, en tema de la pandemia, no discutir. Vengo para avanzar acá, a lo ver. que se pueda. Ya que me mete Spillman en el tema, rapidito los 4 puntos del borrador que Ciudad de Buenos Aires llevó a Olivos y planteó estos 4 temas. Ezequiel, a ver, explícalos. El primero, las clases en espacios públicos, lo que contamos Esto ayer va en a un traer adelanto de 4 cola, días. En un ratito vamos a estar hablando con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, a ver qué mirada tiene. Si avala o no esta avala o propuesta no. que le hizo la ciudad. Este detalle que Sí. le presentó la ministra porteña Soledad Acuña a Nicolás Trota fue hoy parte de la carpeta que llevaba el jefe de gabinete Felipe Miguel para mostrarle a Santiago Cafiero y a Carlos Bianco. Punto número 2. Reapertura de terrazas y patios en locales gastronómicos. Más terraza, más patio, más bares. Esto es algo que hace 15 días le había pedido Horacio Rodríguez Larreta al presidente Alberto Fernández, Nación se opuso y dijeron lo dejamos para más adelante. El gobierno porteño va a insistir Sí. en que aquellos locales gastronómicos que tengan terrazas o patios, por supuesto todo al aire libre, puedan reabrir. Tercer punto, rápido, construcción. Esto es una novedad, Facundo, A ver. construcción de más de 5.000 metros cuadrados y a 90 días de terminarse, que pueda rehabilitarse, que pueda haber obreros, trabajadores y trabajadores justamente en esas construcciones, que por supuesto es una rama, un sector que emplea muchísimos Y trabajadores. este último punto se lo robo yo en octubre.
planean gimnasios y servicio doméstico. No para esta etapa. Quédese ahí, Spillman, por Me favor. quedo acá. Javier Milei con nosotros, buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás tranquilo? Sí. Dije antes de que llegues que tengo un desafío, que es tratar de que hablemos tranquilos, escucharte. Mira, Lo primero que te quiero A ver, preguntar... yo te voy a decir algo. Dale. Si a mí, yo como liberal libertario y que pivoteo sobre el principio del respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo, yo nunca agredo a nadie, salvo que me agredan. O sea, cuando me agreden, contesto. ¿Y qué sentís que te agrede, Javier? No, hay gente que No, claramente... no, desde lo personal no, desde lo colectivo. ¿Hay cosas que vos sentís que te agreden? Cuando ves así digamos, este cepo, ¿lo sentís como algo que te agrede tus ideales? Bueno, para mí el cepo es una medida, digamos, inmoral y que está impulsada por un gobierno que cada día confirma más que es un gobierno liberticida. ¿Un gobierno? Liberticida. A ver. Es decir, alguien, digamos, que desprecia, maltrata e intenta terminar con las libertades individuales. Pero pará, me decía lo mismo del gobierno de Macri. Bueno, y si en el fondo el gobierno de Macri era kirchnerismo con buenos modales. ¿Cómo? El gobierno de Macri siempre dije que era kirchnerismo con buenos modales. Era un socialismo soft, pero son distintas versiones de socialismo. O sea, el socialismo de Macri es una socialdemocracia, ¿sí? Tipo el Partido Demócrata, ¿viste? En Estados Unidos, tipo Bernie Sanders, pero más tonto. Y en el caso, digamos, de esto, digamos, es un socialismo más con tinte fascista. Bueno, pero digamos que es el origen del peronismo, ¿no? Porque cuando vos escuchás a Perón cómo definía el peronismo, ellos decían, bueno, nosotros, digamos, en el fondo somos socialistas y somos nacionalistas. El problema es que el socialismo quedaba mal, quedaba feo, entonces por eso le pusimos justicialismo. Y eso no lo digo yo, lo decía Perón. Por lo tanto, o sea, no podés esperar, digamos, otra cosa, salvo raras excepciones dentro del ala racional del peronismo, que no sea fascismo. Ahora, pero vos tenés puentes con el peronismo, hablás con muchos de ellos. De hecho, creo que en alguna oportunidad contaste que has intercambiado algún mensaje con el propio presidente. Yo no lo conté, se enteraron, que es otra cosa. Bueno, si vos tenés que hoy decirle al presidente qué pensás sobre este cepo, le diría lo mismo, que es una medida liberticida. ¿Cómo dijiste? Claro, es una medida inmoral y propia de un gobierno liberticida. ¿Por qué es inmoral? ¿Pero qué es lo inmoral? ¿La restricción? Claro, la restricción es inmoral. La pregunta es, si vos te ganás, ¿sí?, tus ingresos, el fruto de tu trabajo, honestamente, ¿quién es el gobierno para determinar qué podés consumir y qué no podés consumir? La autoridad regulatoria, te diría alguno. No, bueno, está bien, pero eso implica un avance sobre tus libertades. Es decir, quiere decir que el mecanismo por el cual a lo largo de la historia argentina se demostró que vos podías proteger el fruto de tu trabajo, no te lo dejan hacer. Es decir, no dejan proteger el fruto de tu trabajo. O sea, es una expropiación, que de hecho es lo que intentan. Porque O sea, ¿que vos creés que el cepo es una expropiación? Exacto, deriva en una expropiación. Deriva en una expropiación. Claro, es decir, primero es inmoral, porque vos si te ganás tu dinero honestamente te los podés gastar en lo que se te da la gana. Sí. El gobierno autoritariamente, ¿sí?, dice que vos no podés comprar dólares. O sea, ¿y quién es el gobierno para decir qué puedo comprar o qué no puedo comprar? ¿En dónde está, digamos, o sea, estipulado que el gobierno puede avanzar sobre qué puedo consumir y qué no puedo consumir? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué la medida es una estafa, es una expropiación? Porque básicamente no te permite desprenderte de los pesos. Es decir, te obliga a demandar pesos. Y cuando vos demandás pesos, ¿sí?, compulsivamente, lo que está haciendo es aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario es un robo. Sí, pero es un robo descarado. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, los impuestos, sí, o el presupuesto pasa originalmente por la Cámara de Diputados? Tiene que ver con un principio que se llama no taxation without representation. Es decir, digo, supuestamente... Sí, no te puedo cobrar si previamente no lo avalo con la representación, en este caso parlamentaria. Claro, no, pero arranca la Cámara de Diputados, porque justamente es como que el pueblo, sí, representado en la Cámara de Diputados, cosa que, digamos, en Argentina es absolutamente falso porque estamos frente a un Estado fallido, sí, pero suponiendo que fuera, digamos, que no lo fuera, es decir, los impuestos los define ¿quién? Justamente la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El impuesto inflacionario no pasa por la Cámara de Diputados, es un impuesto no legislado, por lo tanto es una estafa.
Es decir, es un mecanismo por el cual los políticos te están estafando. Entonces es un mecanismo por el cual a vos te restringen, no solo te restringen tus libertades individuales, sino que además te roban. ¿Vos qué crees que debiera hacerse con el Banco Central? Yo creo que el Banco Central habría que eliminarlo. Pero ¿y cómo eliminas el Banco Central? Bueno, en principio Argentina... Perdón, ¿algún país funcionó sin Banco Central, Javier? Argentina. ¿Cuándo? Y a ver, digamos, poneme la fecha de nacimiento de Argentina. 1810. O ponele a partir de 1853 Ponele. o en 1860 con la Constitución, Ponele. digamos, ya puesta en marcha, la Constitución de Alberti. ¿De qué año es el Banco Central? De 1935. 35. 40 te iba a decir. Bueno, fíjate Y esto. mientras tanto, ¿quién regulaba? Tenías, por ejemplo, desde 1880 en adelante tuviste, por ejemplo, una caja de conversión. Es decir, básicamente Pero vos no hacía las funciones del central. No hacía la función de un banco central. Lo que hacía es A vos vos lo que, llevabas dinero. lo que te molesta es la regulación. A La mí- restricción. Obviamente, digamos, o sea, ¿por qué no yo no voy a poder disponer de la propiedad? Si yo me gano mi dinero honestamente, ¿por qué va a venir un político, digamos, a obligarme, ¿sí?, a no hacer determinadas cosas que en especial son cosas que me protegen? Claro. ¿O cuántas veces viste, digamos, la frase es esta, el que apuesta al dólar pierde? Y en realidad, ¿qué pasó si apostaste al dólar? Ganaste siempre. Lo que hay que entender es que, mira, desde que tenemos Banco Central, ¿sí?, que fue en 1935, antes, todo el periodo previo, la inflación fue anual del 0,9% anual promedio. Con los primeros 10 años del Banco Central, que fue mixto, saltó a 6%, que para los registros de la época era un número alto. En 1946 fue estatizado por Perón. Y hasta 1991, que fue el desprecio de la moneda, ¿sí?, la inflación promedio fue del 225% promedio anual. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, ¿sí? Y ahí se llegó a la convertibilidad, ¿sí? Después, durante la convertibilidad, los 2 primeros años, o sea, vos hiciste la convergencia de los precios, ¿sí? El promedio fue 9% de inflación, pero se concentró en el primer año y medio, y después éramos el país con la menor inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. En los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio 10%, en el segundo tramo kirchnerista 20%, en el tercer tramo kirchnerista 30%, después vino Macri con arriba de 40%, y ahora vamos camino a una eso. hiper. Javier, ¿tenés amigos en el exterior? No argentinos. Sí, claro. ¿Tenés, por ejemplo, algún amigo en el país más extraño que tengas un amigo? No sé, nada defino como extraño. A mí no hay cosas que me un país resulten. extraño, un país más lejano. ¿Tenés algún amigo en Países Bajos, por ejemplo? Sí, es más, en Holanda trabaja una chica que trabajaba en mi equipo, un ser humano formidable, brillante. Es holandesa. No, es argentina. Pero yo te pregunto si vos tenés algún amigo de otra nacionalidad y le tenés que explicar la Argentina hoy. ¿Cómo se la explicás? Alguien que no entiende peronismo, alguien que no está tan intoxicado como nosotros, ¿le decís que la Argentina es qué? Argentina es un país inviable con destino africano. Tranquilo. ¿Argentina Tranqui. es un país? Inviable con destino africano. Argentina, pará. a ver, Pero no. ¿por qué me hablas de destino africano? Es que tenés razón, Facundo. Pido perdón a los África. países africanos por haberlos ofendido con la analogía con Argentina. No, pero pará. Por aquí quiero seguirte la línea, porque hay mucha gente enganchada, y cuando vos estás enfocado, tranquilo y explicás, desplegás un montón de conceptos que son interesantes, incluso para quienes no pensamos en algunas cosas como vos. Ya evolucionarás. Bueno, veremos. Con el tiempo. Es el show, ¿eh? Apenas pasé los 40, ¿vos cuánto tenés ya? No, yo estoy pisando los 50. Bueno, Y por eso. te doy un dato. No me volví anarcocapitalista hasta los 45. Bueno, por eso, un día yo te pregunté, Por eso. en una discusión que tuvimos, para mí me encanta charlar con vos, me dijiste que tu ideología es Yo soy filosóficamente anarcocapitalista. anarcocapitalista. Claro, pero eso es en el plano normativo. En el plano positivo, entiendo el mundo Sí. en el que vivo, entonces soy minarquista. O sea que es Minarquista. una de las líneas. O sea, los liberales tenés liberales clásicos, tenés liberales minarquistas y tenés anarcocapitalistas o anarquistas, ¿sí?
Los minarquistas son los que creen que de corto plazo, solo de corto plazo, hasta que evolucione la tecnología, hay un lugar para el Estado en las funciones de seguridad y justicia. Solamente en seguridad y justicia. Sí, pero... O sea, para vos el Estado ideal no sería aquel que asiste con un IFE, con un ATP, con un plan, bueno, con, es que en con realidad, hospitales públicos, con escuelas públicas, con justicia. Bueno, justicia sí lo nombraste. A ver, en realidad, si, mirá, porque este es importante, digamos, Argentina, digamos, en 1895, a ver, cuando arrancó el proyecto de Alberdi en 1860, Argentina era un país de bárbaros. En 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Y Argentina no tenía, digamos, un estado del bienestar, lo único que era un estado minarquista, 5 puntos del PBI, ¿sí? Y básicamente Argentina crecía más que el proporcional de tasas chinas, para lo que era la relación de crecimiento de Argentina respecto del mundo, ¿sí? Argentina era el país del mundo, porque pensá que los dos países que más inmigración recibieron pero, Javier, fueron... ¿eso es así o es medio mito? Que la No, Argentina no. era un país rico. No, no son mitos, eso, digamos, hay un... ¿Contra qué comparábamos? ¿Cómo contra qué comparaba? Contra dos guerras, la primera, la segunda, no estábamos... digamos, a ver, si todavía no estaba la Primera Guerra Mundial, digamos, es 1914, 1918. Yo te estoy hablando que ya en 1895 Argentina era el país más rico del mundo. ¿En base a qué? ¿Qué teníamos? ¿Cómo? Digamos, era el país, digamos, era un país muy abierto, un país, digamos, con el modelo agroexportador, digamos, en situación plenamente floreciente, y teníamos más PBI per cápita que Estados Unidos. Sí, el segundo país más rico era Estados Unidos. ¿Dónde crees entonces que se empieza a pudrir la Argentina? Para mí, Argentina se pudre a partir del primer gobierno de Irigoyen, que es cuando empieza a tomar las ideas de corte socialista. O sea, después viene Alvear, retrocede en ese proceso, después vuelve Irigoyen y recrudece ese proceso, después viene el golpe del 30, Sí. donde claramente ahí se instala el fascismo, ¿sí? Y después, bueno, viene Perón, instala el fascismo de 3 patas. Pero parate ahí. ¿Vos no reconoces en el primer gobierno de Perón cosas positivas, como un proyecto industrialista que Argentina no volvió a tener nunca, con un país que efectivamente empezó a mirar claramente que había mucho más que una ciudad alrededor de un país o que urbes alrededor de un país, que empezó a entender que iban a haber sin duda migraciones internas que tenían que ver con empezar a poblar ciertos lugares porque se iba a necesitar inevitablemente frente a la posibilidad de no traer productos de afuera porque el mundo estaba en guerra, había que inevitablemente producirlos acá y fabricarlos acá, y se amplió obviamente la mirada industrialista. ¿Eso no lo reconoces? A ver, durante el gobierno de Perón, Argentina estaba en el ranking mundial cerca del 8º puesto. Hoy somos 70 o peor, con lo cual, digamos, claramente ese modelo no funcionó, ¿eh? ¿Pero ese tiempo no crees que funcionó? No, de hecho, digamos, o sea, Argentina, digamos, o sea, trae una decadencia secular desde... Lo que pasa es que el error, para mí, desde mi punto de vista, o sea, yo, digamos, en general, explico que no soy peronista, pero que no soy gorila. Y... Espera, porque me quedo un minuto con esa frase. No sos peronista, pero no sos gorila. Claro, exacto. Lo quiero definir en algunos minutitos. ¿Me das un minuto? Juanchi Zabaleta, que sí es peronista, claramente, intendente de Hurlingham, que nos está escuchando. Juanchi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va, Facundo? Buenas noches, un gusto. ¿Me ayudas vos, quizás desde adentro, desde tu mirada claramente peronista, desde la gestión, desde incluso la defensa que haces de este gobierno, porque formás parte de este proyecto, ¿qué es hoy el peronismo? El peronismo, desde que nació, es una forma de vida, es un compromiso con la justicia social, con el trabajo, con los que menos tienen. El peronismo es claramente un proceso que nació hace más de 70 años en la Argentina para transformarla, ¿no? Y yo te escuchaba a vos, Facundo, decir, bueno, me parece que lo que ha hecho Perón, ¿no es cierto?, desde el punto de vista industrial, los derechos del trabajo, los derechos de la mujer, los derechos del niño, digo, resume una Argentina igualitaria, una Argentina para todos, una Argentina que con sus altibajos y con los errores que también puede haber cometido el peronismo, siempre llevó a cada argentino y a cada argentina mucha, pero mucha felicidad y solidaridad, ¿no? Mucho corazón y mucho cuerpo, que es lo que ponemos todo el día, ¿no? Es estar todos los días, todo el día, al lado de nuestra gente, ayudando, ¿no?
cometimos errores indudablemente, pero en el debe y en el haber hay mucho más en el haber sin ninguna duda. Juanchi, no es el caso de Milei, que creo que lo aclaró, pero hay muchos argentinos que piensan que el peronismo es el problema. No es el problema, no, en absoluto. Y mucho menos cuando somos un movimiento político y un partido político que en la democracia históricamente ha ganado elecciones. No se puede ser un problema cuando se ganan elecciones, cuando la gente nos vota. No somos un problema. Insisto en esto también, Facundo, tenemos y seguramente cometimos errores, ¿no? Y seguramente llevamos en algún momento de nuestra vida política el peronismo a lugares en lo que no tendría que haber estado nunca, que fue, por ejemplo, en la década del 90. Pero bueno, hoy hay un desafío nuevo y hay que hacernos cargo de esta Argentina que nos han dejado quebrada, ¿no? Porque la verdad que todo lo que estamos viendo tiene que ver con que nos dejaron en Argentina rota y a los 2 meses de haber asumido el gobierno arrancó una pandemia. Así que la verdad es que lindo trabajo tenemos. Juanchi, te hago la última que tiene que ver más con lo práctico. Ezequiel tiene información de todo lo que se estuvo hablando hoy entre nación, ciudad y provincia. Me corro un minutito, ya vuelvo con Milei y la discusión más de fondo. A partir del lunes, ¿se van a abrir cosas en la provincia de Buenos Aires? ¿Crees vos? ¿Hay una necesidad de abrir más cosas? La cuarentena prácticamente hoy está muy desordenada, ¿no? En Hurlingham están todas las pequeñas y medianas empresas abiertas, todos los comercios abiertos, están pidiendo la gastronomía también tener sus protocolos, y eso hay que verlo con la provincia de Buenos Aires, con el gobernador. Tenemos también, actividades recreativas de lo que es el aerobismo, pero en espacios que son cerrados, no espacios públicos abiertos. Así que me parece que hoy estamos frente al desafío de pedirle a nuestra gente, a nuestros vecinos que se cuiden, que tomen distancia social. Vemos mucha circulación y muchos contagios con un sistema sanitario que estoy convencido que no va a tener dificultades, que no se va a saturar, pero ahora depende de todos y también depende de seguir coordinando juntos. Me parece que está bueno y es la obligación de que los jefes de gabinetes y seguramente el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno puedan seguir definiendo lo que viene para tener en el aglomerado urbano, que tiene 14 millones de habitantes, AMBA y GBA, una misma estrategia para esta situación tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Está claro. Juanchi, gracias. No te queríamos demorar mucho porque sabemos que tenés compromisos. Gracias por estar. Saludos a Milei. Gracias. Ahí saluda a Milei, saluda Juanchi. Me quedo con la frase de Milei, vuelvo un poquitito a la discusión de fondo. Se suma Spillman si querés, Ezequiel, porque me parece interesantísimo, hay mucha gente prendidísima a esto que charlábamos. No soy peronista, pero no soy gorila. Empezá por el final. ¿Por qué no sos gorila? Porque hay gente que cree que el origen de todos los males de Argentina es el peronismo. Y eso es falso. Cuando vos veas a un economista que te muestra, que te dice que la decadencia arrancó en la década del 50, ¿sí?, o fines de los 40, y te muestra el ranking de cómo Argentina va perdiendo lugares en el ranking mundial, eso está mal, eso es de gorila. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad Argentina junto a Estados Unidos era uno de los 2 países más importantes del mundo. Y la diferencia que había entre Estados Unidos y Argentina y el resto era enorme, no era más o menos. O sea, eran los 2... Enorme en PIB per cápita. Obvio, sí, en términos de PBI per cápita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A partir de mediados de la década del 10, o sea, con el gobierno de Irigoyen, Argentina se empieza a estancar y Estados Unidos sigue creciendo. Y como todos los que estaban atrás venían muy lejos, no llegaban a alcanzar a Argentina. De hecho, la década del 30 es espantosa. Es espantosa, porque en realidad Argentina no pierde lugares. Argentina ya en esa época ya estaba en el 8º lugar, ¿sí? Ya había empezado a perder lugares, y no pierde más lugares, y recupera distancia contra Estados Unidos porque vino la Gran Depresión. Entonces, el punto es, todo ese tramo, ¿sí?, que para mí es donde se genera el peor problema, donde ahí aparece, digamos, el verdadero fascismo, ¿sí?, donde aparecen los empresarios, ¿sí?, donde los empresarios son los políticos ladrones aliados con el gobierno,
para aplicar, digamos, medidas protectivas y que eso lo que termina haciendo es empeorar el salario de los trabajadores. Es decir, toda esa situación durante la década del 30, la creación del Banco Central, que fue básicamente fue salvar a los dueños de los campos en detrimento de los trabajadores, reventándolos con más inflación, ¿sí? Porque en el fondo, digamos, el Banco Central, digamos, donde un gran responsable de eso fue Federico Pinedo, el abuelo del que conocemos, sí, que fue el que además lo defendió, ¿sí? La creación del Banco Central. Entonces lo que vos tenés es que empezó a darse una situación donde proliferaron los empresarios y se beneficiaban los políticos ladrones, los empresarios, a costa de la gente. Toda esa situación generó una situación de mucha tensión social. Y el que levantó eso fue Perón. Entonces llega Perón... Levantó, pero para definirme levantó. No, levantó en el sentido de que... digamos, capitalizó eso. O sea, vio que se había generado un proceso de tensión. ¿No ves mérito ahí? ¿Cómo? ¿No ves mérito ahí? No, bueno, sí, Dios, yo creo que ahí, digamos, ok, está bien. Yo estoy describiendo la historia desde la visión Milei, si vos querés. O sea, ni siquiera pretendo que alguien, digamos, compre mi visión, que yo te lo estoy respaldando con los datos. ¿Sí? Ahí entonces vos tenés a Perón. Ahora, la realidad también es esta. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Por un lado tenías un grupo que se iba hacia el comunismo. Y por otro lado tenías un grupo que se iba hacia el liberalismo, hacia el capitalismo. Acá había riesgo de que se encamine hacia el comunismo. Bueno, entonces... Que es una de las grandes teorías de José Pablo Feynman, de que evidentemente Perón se dio cuenta que acá podía encararse hacia el comunismo y rápidamente dio vuelta y los convirtió en peronistas, no en comunistas. Claro, bueno, él creó lo que se llama la tercera posición. Correcto. La realidad es que es muy fácil juzgar con el resultado opuesto. ¿Entendés eso? Digamos, o sea, eso es muy claro en el fútbol, ¿viste? Sí, que cualquiera, digamos, es el mejor técnico. Todo DT, claro. Como todo DT, sí, claro. El día lunes con desayunando y mirá cómo siguió, qué piola. Sí, tenía que poner al 4, entró el 3. Claro, exacto. Digo, somos todos técnicos. La realidad es que cuando vos tenías que tomar esa decisión, no tenías los niveles de información que tenías hoy, y lo más probable, digamos acá, que a todo el mundo le gusta hacer una extensión del teorema de valor medio, fue por la mitad. Es decir, a mí no me gusta, digamos, o sea, me parece mal, digamos, ok, lo que fuera, pero es lo que hizo, ¿sí? Te quiero preguntar en algunos minutos si... No, primero, pero igual puedo meter una cuestión adicional. Dame un minuto que voy por el tema de educación. Oh, sí, claro. Y obviamente te escucho sobre el final. Te quiero preguntar si en algún momento te imaginás un mundo sin dinero y si en algún momento tenés una mirada de qué va a pasar en este país dentro de 20, 30, 40 años. Nicolás Trota, ministro de Educación, con nosotros en esta noche muy intensa de 4 días. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Facundo? Muy buenas noches. Bien, acá estamos, discutiendo un poquitito de fondo algunas cosas. Yo te quiero preguntar bien qué mirada tenés respecto al anuncio que hace la Ciudad de Buenos Aires de que podría llegar a haber clases en espacios públicos, en espacios abiertos. Bueno, todavía no ingresó formalmente al Ministerio de Educación la propuesta que hizo pública el gobierno de la ciudad. Una vez que la recibamos, la vamos a analizar. Hemos proyectado una reunión de trabajo el próximo lunes con el ministro de Salud Nacional, Ginés González García, con Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, y la ministra Acuña, para poder analizar la realidad epidemiológica, ¿no? Una situación muy compleja que atravesamos en la Argentina y en la región metropolitana en particular. Nosotros del Ministerio de Educación somos promotores del regreso a las aulas, apenas la salud lo hace posible, ¿no? Hemos regresado, Facundo, en 5 provincias, pero en 3 de ellas se tuvo que retroceder porque se modificó la realidad epidemiológica. Claro. San Juan, Catamarca y Santiago del Estero. Hemos logrado sostener el regreso en la provincia de Formosa y el lunes pasado regresaron 12.500 estudiantes en la provincia de La Pampa y estamos estableciendo agendas de trabajo con cada uno de los gobiernos provinciales, pero reconocemos la complejidad y la realidad por la pandemia, ¿no? Y sabemos también que el impacto educativo es muy profundo, como el impacto subjetivo en nuestros chicos y chicas. Ahora, Nicolás, esas imágenes que se ven, que de hecho Spillman las anticipó aquí en 4 días, después habló todo el mundo, que son fotos de alumnos en cancha de fútbol, en el indoamericano. A vos a priori, ¿qué digo, con pupitres, con un... ¿Qué te parece?
Yo, la verdad, Facundo, quiero recibir el proyecto para poder analizarlo el comité de expertos que está trabajando, hacer con la ciudad lo mismo que estamos trabajando con todas las demás provincias. Sí, le he planteado ayer a la ministra Soledad Acuña nuestra necesidad que logren individualizar esos 6.500 chicos que el gobierno de la ciudad plantea que han tenido menor nivel de contacto o nulo contacto con la escuela, porque nosotros ya tenemos no solo las 6.500 computadoras listas para poder distribuirlas, llegar a esos hogares, el ENACOM garantiza la conectividad para cada una de esas computadoras y a partir del compromiso de la Universidad de Buenos Aires queremos desplegar trabajadores sociales y educativos para llegar a esos hogares. Sabemos que la realidad es muy compleja, por eso venimos de hace varias semanas planteándole al gobierno de la ciudad que en vez de exponer a los chicos en una ciudad que tenemos más de 1.000 casos positivos por día, nosotros creemos que la escuela tiene que ir a los hogares y no los chicos a la escuela en este momento epidemiológico que puede cambiar en las próximas semanas. Ojalá esperamos. Una vez Spillman la final y lo liberamos al ministro, que son días largos y es tarde ya. ¿Cómo le va, ministro? Le quiero hacer una consulta a propósito de lo que recién planteaba, de las 6.500 computadoras que tienen listas para los chicos que no pudieron conectarse en la ciudad. ¿Qué datos tenía de la provincia de Buenos Aires? ¿En cuántos chicos estaban en las mismas condiciones que aparecen en la ciudad 6.500? Uno imagina que en la provincia también debe haber una gran cantidad de chicos que tampoco pudieron conectarse con la escuela. Quiere decir, tenían datos y estaban trabajando con la provincia, algo parecido a lo que están trabajando con la ciudad, ¿no? No, se está trabajando con la provincia. En el caso de la provincia hemos distribuido más de 50.000 computadoras ya, ¿no? Es una magnitud distinta en cuanto a la territorialidad y a los niveles de desigualdad también que hay en la provincia de Buenos Aires. Según la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, hay un poco más del 90% de los estudiantes que han logrado sostener la continuidad pedagógica. En un 10% de los estudiantes vemos que el nivel de vínculo ha sido inferior a 2-3 contactos por mes con la escuela, ¿no? Y es ahí donde tenemos el mayor nivel de preocupación, ¿no? Por eso también el desafío no solo es un regreso seguro a la escuela, sino también establecer todo el proceso de reorganización pedagógica de cara al ciclo lectivo 2021 para garantizar los aprendizajes. Bien. Nicolás, gracias. Gracias porque siempre que te solicitamos estás. No, muchas gracias a ustedes. Muy Muchísimas gracias. Javier, el cierre es tuyo. Tenemos 2 minutos para un cierre. Yo te hacía una pregunta por ahí media genérica. Yo te preguntaba si alguna vez te imaginás un mundo sin esto, sin los dólares, sin los pesos. En realidad, el mundo ideal sería que el dinero vuelva a estar en manos del sector privado, ya que los bancos centrales se inventaron para estafar a las personas. Punto 1. Bien. Punto 2, me pareció también muy interesante la mirada del futuro. ¿Cómo te imaginás Argentina dentro de 10, 15 años, 20 años? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si Argentina sigue adhiriendo a esta monstruosidad que es la idea de la justicia social, que es ensalzar los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, eso deriva en un conjunto de instituciones que va a hacer que mis hijos envidien el bienestar de Somalia. Punto 1. Punto 2. Si Argentina abraza los valores de la libertad, tal como lo hizo en 1860, en 35 años volveremos a ser la primer potencia mundial. Caso reciente, Irlanda, el país más pobre de Europa. Reformas pro mercado, en 35 años, uno de los mejores países de Europa, con un PBI per cápita 10% superior al de Estados Unidos. Si existe algún futuro bueno, ese futuro es liberal. ¿Te das cuenta que tuvimos una charla Pudo hablar bien, en un buen tono? No fue a la peluquería, Milei, eso No, que déjalo que no vaya, que es su estilo. Javier, muchísimas gracias. ¿Sí? No, por favor. Por esta charla. Un día hablamos de rock porque te vi hoy cantando. Hoy estuve buscando alguna... Te vi cantando y te vi atajando. Te vi atajando en Chacarita. ¿Llegaste a reserva en Chacarita? Estaba con el plantel profesional, sí. Chao, Javier, gracias. Nos vamos, ya llega... Ahí están, ¿sí? Llega todo el equipo de Checopar que ya se está preparando. Mañana nos encontramos a las 10 de la noche con 4 días, dato final de recuperados y nos vamos. Chau, chau.